Bueno, compañeras y compañeros de La Fuente e invitados de los medios de Veracruz, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa de la senadora Indira Rosales. Empezaríamos con un mensaje de ella y posteriormente atenderíamos las preguntas y respuestas que han sido enlistadas y que les iré compartiendo en el chat de esta misma aplicación. Tiene usted la palabra, senadora Rosales. Si nos hace el favor, gracias, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Sergio. Agradezco a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que esta mañana nos están acompañando. Aprovecho también, el pasado martes fue el Día del Periodista y bueno, les envío una felicitación por su trabajo. Hoy estamos convocados justamente para platicar sobre un tema que me parece muy preocupante porque se trata de una constante que hemos venido observando desde el inicio de este sexenio y que ahora se vuelve mucho más alarmante, ya que los recursos que recibirán las entidades federativas, al igual que los municipios, han sufrido un recorte que pone en riesgo muchas de las acciones que se pudieran llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Me refiero principalmente a ramos como el Fortaseg, un subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que para el próximo presupuesto de egresos sufrió un recorte total en sus recursos, es decir, de los 3,000 millones de pesos que se destinaron en 2020 para este subsidio, no se destinará un solo peso en el año 2021. ¿Y por qué es preocupante? Bueno, porque este subsidio era una de las mejores herramientas de los municipios para poder fortalecer a sus policías municipales y así mejorar la proximidad con la ciudadanía, que hoy finalmente pues sabemos que se vive con miedo por los altos índices delincuenciales que hay en nuestro país y también en el estado de Veracruz, al cual represento. Pongo mi estado como ejemplo porque tan solo en los primeros 7 meses del año hemos registrado 1,247 homicidios, 12,908 robos, 83 secuestros y 52 feminicidios. Incluso el día de ayer, uno de sus compañeros periodistas fue asesinado en el municipio de Tezonapa y me parece verdaderamente alarmante que un recorte de esta magnitud se dé en medio de un panorama tan grande en materia de inseguridad. De manera muy puntual, me gustaría mencionar algunos otros fondos importantes que también están sufriendo recortes. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, Fortamun, sufrió un recorte de 956,368,226 pesos. Este fondo lo reciben municipios a través de entidades federativas y se destina principalmente al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos, aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. También se ve afectado el FAM, el famoso Fondo de Aportaciones Múltiples. Sufre un recorte de 303,822,000 pesos en rubros como asistencia social e infraestructura educativa. Digo, este fondo se destina un 46% incluso al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios, y el resto se ocupa para el equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de niveles de educación básica. Otro fondo que sufre también un gran recorte es el FAFEF, tiene un recorte de 522,544,400 pesos. Este va directamente dirigido a obra pública y equipamiento, saneamiento financiero, desarrollo tecnológico, educación pública. Y bueno, también tenemos el recorte finalmente del FAIS, que presenta un recorte de 944 millones, el cual sabemos que va directamente a apoyar a la población más vulnerable a través de mejorar justamente su calidad en la vivienda, electrificación, infraestructura básica también del sector salud. Y bueno, ¿cuál es la problemática de fondo? Pues ni más ni menos que es el hecho de que se le esté quitando dinero a las áreas más importantes de la administración pública y que no veamos mejorías en la realidad. Muchas personas dicen qué bueno que se estén recortando gastos y estoy de acuerdo. Es necesaria una política de austeridad efectiva. Sin embargo, esos ahorros se tienen que traducir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y no vemos esos resultados. Vemos un verdadero austericidio. Por el contrario, sí vemos cómo aumentan los crímenes, cómo nuestras escuelas no tienen condiciones para trabajar dignamente, cómo nuestros hospitales enfrentan carencias
enormes como la falta de insumos para protegerse en medio de esta pandemia o falta de medicamentos oncológicos y la nula transparencia sobre los recursos ejercidos y supuestamente ahorrados solo nos demuestra que no hay mejoría alguna en este sentido. En el caso del FAIS, que busca justamente atacar la pobreza extrema, se trata de fondos etiquetados para generar beneficios para la población más vulnerable. Y si de por sí los indicadores no mejoran, más allá de los indicadores, la calidad, la realidad en la que estamos enfrentando no mejora, ¿qué vamos a esperar con este tipo de reducciones? Digo, me parece que no es posible que sigamos permitiendo este tipo de abusos. Cuando se lleva a cabo una acción de este tipo, los únicos perjudicados son los ciudadanos, que son quienes al final del día necesitan urgentemente del mejoramiento de todos los servicios de salud, educación, energía, seguridad. Y me parece que hemos visto también en estos 2 años cómo es que esta política de centralización del gasto tampoco está fluyendo de manera eficiente, sin importar el partido político que lo ejerza, sin importar el gobierno del estado al cual se ha asignado este recurso. Definitivamente tenemos que respetar la autonomía del municipio, tenemos que respetar el presupuesto asignado a cada uno de los estados para poder garantizar una verdadera mejoría en la situación global del país. Gracias. Senadora, muchas gracias. Se une a nosotros el vicecoordinador Erandi Bermúdez y nos quiere hacer un comentario sobre el mismo tema. Senador, ¿nos hace el favor? Sí, gracias, Sergio. Muy buen día a todos. Y mira, ¿cómo estás? A todos los compañeros de comunicación de La Fuente. Es lamentable ver este paquete económico que presenta el Ejecutivo Federal, sobre todo porque es un paquete de buenas intenciones, donde cree el gobierno que va a tener muchos ingresos haciendo varios supuestos: el supuesto del precio del barril, el supuesto de la extracción de barril, el supuesto del tipo de cambio, muchos supuestos que hoy sabemos son complicados. ¿Por qué lo digo esto? Porque antes de la pandemia el crecimiento o el decrecimiento en el país era de 0.8 y hoy ellos están diciendo que estaríamos creciendo al 4.6% del PIB, algo que realmente ninguna calificadora ni ninguna institución seria en el mundo le da esa calificación. Y este crecimiento obviamente ellos lo hacen por el tema de tener más ingresos, más recursos, pero hay muchas incongruencias porque ellos cuando dicen que creceremos al 4.6 del PIB, a mayor crecimiento, mayor consumo, mayor gasto, pero ves lo que se va a recaudar a través del IVA es mucho menor a lo que presupuestaron para el 2020. Entonces, es una carta de buenas intenciones donde lo único que vemos es la prioridad del presidente. No cree en el federalismo, el presidente no es alguien que cree en el federalismo. A turismo le inyecta mucho dinero, pero lo que no dice la letra chiquita es que prácticamente de los 38,000, 36,000 van al Tren Maya, entonces al turismo no le está inyectando. Y preocupante porque el presidente y Hacienda saben que las grandes fuentes de financiamiento, el petróleo, el turismo, la inversión, pues están totalmente alejadas. Recordemos que hace 2 semanas Hacienda reconocía la caída de la inversión extranjera en un 30%. Entonces, es esta carta de buena intención que está presentando el Ejecutivo Federal en la Ley de Ingresos nos parece lamentable. Y el campo vuelve a ser otro aspecto olvidado en esta administración. El presidente en 12 años, cuando dijo que tenía todas las soluciones y que el campo con él iba a estar mejor, hoy vemos que el campo está totalmente olvidado, y está totalmente olvidado no porque lo digan los campesinos, sino en el propio presupuesto se ve. Amor que no se ve reflejado en el presupuesto, pues es mera demagogia, y hoy lo estamos viendo así, no solamente en el tema del campo, en el tema del agua, lo que le asignan también a la Conagua. Es lamentable, aún con todos los problemas que estamos teniendo en el país, y que el presidente solamente esté pensando electoralmente, y en sus 3 grandes proyectos, que hay que decirlo, en 4 años ninguno de los 3 va a poder estar listos por el avance que sufre cada uno de ellos. Y entonces pues va a ser dinero nuevamente tirado a la basura. En salud, un tema importante, con este concluyo. Históricamente, a vacunación, el gobierno federal le otorgaba 7,000 millones de pesos al tema de la vacunación. Hoy solamente se le otorgan 2,000 millones de pesos. Por eso es que el Ejecutivo Federal desapareció las famosas 3 semanas nacionales de vacunación, que hoy ya no existen.
Dejando de lado esto, recordemos que las esperanzas de esta ley de ingresos están o estaban puestas en el tema de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, para el tema de la vacuna, y AstraZeneca acaba de anunciar la suspensión. Entonces, es una carta de muy buenas intenciones, pero a este presupuesto yo puedo decir que se lo está llevando el tren. Muchas gracias, Sergio, compañeros. Muchas gracias, senador. Empezaríamos con las preguntas. La primera es de Israel Aldave, para quien desee contestar. Dice, lo ocurrido en Chihuahua es el ejemplo del fracaso de la Guardia Nacional. Los vimos retirarse humillados de la presa y después matar a 2 personas. ¿Qué hará el PAN en el Senado ante esto que el presidente AMLO minimiza? Senadora Rosales y después, si gusta, el senador. Claro que sí, Israel. Pues mira, justamente nosotros desde el día de ayer solicitamos de inicio que se generara a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos una comisión especial del Senado de la República para que atendiera el caso directamente en Chihuahua y pudiera servir de mediador. Definitivamente hemos visto cómo la Guardia Nacional, al paso de esto, desde su creación, cuyo origen fue justamente en el Senado de la República, no está cumpliendo con su función principal, que es la de salvaguarda, y definitivamente todavía ante el asesinato de esta pareja la noche del día de ayer, nos sumamos a lo declarado por el gobernador Javier Corral, exigimos justicia, exigimos que exista una correcta colaboración con la Fiscalía General de la República para que se esclarezcan los hechos y que no quede únicamente como un caso más de impunidad. Eso para nosotros es lo más importante. Definitivamente se le ha salido de control al gobierno federal esta situación que está ocurriendo en Chihuahua y estamos en el Senado de la República en la mejor disposición de servir de mediadores. Muchas gracias, senadora. Senador Erandi, por favor. Sí, muchas gracias. Brevemente, hay que recordar, lo decía muy bien mi compañera, la senadora Indira, el día de ayer en la Comisión de Recursos Hidráulicos que preside nuestro compañero senador Raúl Paz, solicitaron la comparecencia de la titular de la CONAGUA, la comparecencia en el Senado de la República. Obviamente, ustedes ya lo saben, Morena se opone no solamente a la comparecencia de ella, sino en estos 2 años, de todos los personajes que se han pedido que se puedan comparecer y que no han querido. Y yo no culparía a la Guardia Nacional, yo culparía al gobierno federal ejecutivo. Recordemos que la Guardia Nacional recibe instrucciones, muchos de ellos son militares, y el Ejecutivo Federal, ayer que responsabilizaba a la oposición, a mí me da mucha tristeza que el presidente ahora en Chihuahua, decenas de miles de agricultores, el pueblo bueno y sabio, pues ya no obedece a esta ilusión que genera el presidente de la República, y es un derecho. Ayer el senador Madero lo decía muy clara, 5 veces solamente ha habido este conflicto del trasvase, pero siempre se le ha cumplido con lo que el gobierno de Estados Unidos necesita a través de este tratado que se firmó en los 40. Entonces, es lamentable cómo el presidente utiliza a la Guardia Nacional para reprimir al pueblo, y también ver esta triste imagen de cómo el pueblo se enfrenta a la Guardia Nacional solamente por un capricho de quien hoy es el ejecutivo. Muchas gracias, senador. Yadira Rodríguez nos pregunta, ayer el subsecretario Ricardo Mejía advirtió que la Guardia Nacional se queda al resguardo de las presas en Chihuahua y señala que son políticos los que están agitando a la población. El PAN solicitará la comparecencia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para que explique el uso que están dando en la 4T a la Guardia Nacional. Y también pregunta, ¿Alfonso Durazo debería renunciar ante los nulos resultados que han dado como secretario de Seguridad y tras lo ocurrido en Chihuahua? Senadora Rosales, y si le parece después, senador Bermúdez. Claro que sí, Sergio. Pues a ver, definitivamente nosotros, más allá de solicitar la renuncia, lo que nosotros estamos exigiendo son resultados. Lo que está ocurriendo en Chihuahua merece acciones concretas por parte del Ejecutivo y directamente por parte del secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, en este caso Alfonso Durazo. No necesitamos escuchar más pretextos, no queremos tampoco ser un obstáculo, al contrario, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar para salir lo antes posible de este conflicto que está afectando al norte del país. Senador Bermúdez.
Sí, gracias, Sergio. Yadira, ¿cómo estás? Muy buen día. Déjame decirte que me parece lamentable que el presidente, el subsecretario, ayer el presidente, hoy en voz del subsecretario, esté culpando a políticos de esta situación. Y me parece lamentable porque ellos al final solamente quieren buscar culpables en todos los problemas en estos 21 meses y no ofrecen soluciones. Si ellos tienen información de que esto está siendo un movimiento político, ellos tienen los elementos, la Fiscalía General de la República, tienen todos los elementos que ningún gobierno anterior había tenido para poder enjuiciar, denunciar y meter a la cárcel a quien quieran. Y dejen de simular. Esto es lamentable, el que ellos ahora tienen el derecho de probar porque están acusando y que prueben a qué políticos se refieren. Y lo que me preocupa mucho, y lo vuelvo a reiterar, Yadira, el pueblo bueno y sabio se está cansando de las mentiras, de la manipulación y de la incongruencia del gobierno de la 4T. Muchas gracias, senador. Nos pregunta Ricardo Salustio. Tienes la palabra, Ricardo, por favor. Buenos días, senadores. Buenos días, compañeros. Preguntarle, senadora, ¿estos recortes presupuestales dejan sin margen de maniobra a muchos municipios que dependen de las participaciones federales? ¿Considera que es sostenible que los municipios puedan hacer frente a las demandas de la ciudadanía con estos recortes? Definitivamente, Ricardo, los más perjudicados son los municipios. Y esto definitivamente atenta su posibilidad de cumplir con su función principal de brindar servicios públicos, que es la base que tiene como responsabilidad cualquier municipio, cualquier alcaldesa, cualquier alcalde. Definitivamente podemos ver que hay una intención maquiavélica por parte de este gobierno federal de quitarle esa posibilidad a los municipios de continuar con la centralización del presupuesto y que hemos visto en la práctica cómo no está operando realmente, cómo es imposible que a través de la federación se puedan ejecutar obras directamente dentro de los municipios, debido a la gran, vamos, es simple sentido común al gran territorio, al extenso territorio que existe en nuestro país y sobre todo a las zonas más remotas. Digo, la primera autoridad es el municipio y con esto definitivamente se pone en riesgo su operatividad. Una segunda pregunta, senadora. El presidente municipal de Villa del Carbón, Estado de México, se manifestó el día lunes frente a Palacio Nacional para solicitarle liberen 42 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal que aún no le llegan, ni tampoco recursos del ramo 33. Temen que igual los presidentes, igual que el año pasado, se manifiesten en Palacio Municipal y que sean recibidos nuevamente con gases lacrimógenos. No lo dudamos, no estaríamos nosotros, repito, es una situación que ya se vivió ante un primer recorte del año pasado. La situación que presenta este presupuesto es aún más extrema y no descartaríamos la posibilidad que los presidentes municipales de todo el país y de diversas fuerzas políticas tomaran ese tipo de acciones. Están totalmente en su derecho. Hemos visto incluso la propia demora en la salida de las reglas de operación. Del FAI salieron hasta esta semana, el día de ayer justamente, cuando, bueno, pudieran caer en riesgo incluso de caer en subejercicio el poco recurso que les llegó para su trabajo durante este año, lo cual se vuelve verdaderamente preocupante. Sabemos que se ha vuelto una costumbre el subejercicio por parte de este gobierno, confunden subejercicio con ahorro, sin embargo, lo único que se genera es que no se opere este dinero y que no haya beneficios finalmente a los ciudadanos, que son los principalmente perjudicados cuando se caen en este tipo de prácticas irresponsables. Muchas gracias, senadora. A ti, Senador, Ricardo. ¿se había pedido la palabra? No, ok. Entonces sigue Sergio Lara. Sergio, te veo conectado. Bienvenido y buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Saludos desde Veracruz. Tengo dos preguntas, por favor. La primera sería que ¿cuál consideran los senadores que es el ramo cuyo recorte representa una mayor problemática en general y pues también para el estado de Veracruz enfocada? La segunda sería ¿cuál ha sido los avances o cuáles han sido los avances que se han observado en esta administración de la 4T como resultado de la reducción de presupuestos y si realmente se ha visto aplicado el dinero que se está ahorrando? Ven que se dio esta eliminación de los subsidios o bueno, de estos fondos que tenía el gobierno federal.
Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias, Sergio. Senadora Rosales y posteriormente el senador Bermúdez, ¿se le parece bien? Senadora Rosales. Gracias, Sergio. Saludos. Pues definitivamente uno de los más preocupantes es el Fortaseg, el que va destinado justamente al fortalecimiento de la seguridad en cada uno de los municipios. Recordemos que muchos de nuestros municipios, no en todo el país, pero al menos sí en Veracruz, cuentan con policías municipales recién creadas y es a través del Fortaseg que pueden pagar la nómina, que pueden pagar la gasolina incluso de las propias patrullas, y definitivamente esto representa un riesgo para los propios índices de inseguridad que se generan no nada más en el estado de Veracruz, sino básicamente en todo el país. Ahora, este recorte finalmente, ¿qué es lo que hemos visto que genera? Pues que no haya ningún tipo de avances. Creo que independientemente de la realidad social, independientemente de que pudiéramos ser subjetivos sobre lo que nosotros vemos en las calles de nuestro país, tienen muchísimo que ver los propios índices que son marcados por Coneval, en donde no hemos visto absolutamente ningún avance. Desconocemos cuál es verdaderamente la política pública en materia social de esta administración. Hay una gran cantidad de recursos que se destinan a programas sociales, sin embargo, estos no se encuentran legitimados debido a que no se conoce cuál es el objetivo principal. No se conoce si van destinados a mejorar en materia de educación, algunos de ellos. Digo, definitivamente, a pesar de lo que el presidente diga, el entregar programas sociales no es crear fuente de empleos. El programa Sembrando Vida en nada tiene que ver con la creación de nuevas fuentes de empleo y en mejorar la propia economía de nuestro país. Entonces, me parece que únicamente vemos una política social 100% asistencialista que no apunta a ningún objetivo, que no apunta a mejorar directamente ningún indicador y con esto la realidad de nuestro país, de la población vulnerable. Senador Bermúdez, si nos hace el favor. Sí, gracias, Sergio. Sergio, mucho gusto. No es casualidad esta ley de ingresos ni este presupuesto de egresos. Claro que el presidente siempre piensa en el tema político y el dejar a los estados y municipios en particular descobijados con el tema del Fortaseg es un tema que el presidente lo tiene muy bien medido. La autoridad más próxima de cualquier ciudadano es el alcalde y después el gobernador. Y recordemos que la función primordial de las policías municipales es la prevención del delito. Cuando este tema, por la falta de recursos para pago de nómina de gasolinas, los municipios no tengan la posibilidad de hacer esta función, el presidente claro que va a saber a quién poder culpar y va a querer culpar a los municipios. El presidente todo lo que piensa en política. Y de los aspectos importantes, el tema de la salud es un tema que hoy tenemos un grave problema y que no está siendo fortalecido. El tema de la inversión tampoco. El presidente cree que con estos tres grandes proyectos el país va a salir adelante. Y no, porque muchos de estos proyectos no va a beneficiar en nada a la población que vive en Baja California Sur, que vive en Chihuahua, o mismo que vive en Veracruz, o en Zacatecas, en Durango, en otros estados. El presidente tiene muy claro estos tres temas y él está apostando, como lo decía muy bien mi compañera Indira, él tal parece que no sabe o pasó de noche esa clase de economía donde el programa social que pueda estar entregando y del cual hay que decirlo, nosotros en el Senado de la República acompañamos al presidente en la reforma del cuarto constitucional para esos programas. Esto no significa que ese sea un empleo y no significa que sea un empleo porque no está generando impuestos y uno de los aspectos importantes de la recaudación federal es este pago de impuestos. Nos preocupa mucho que el presidente hoy definitivamente no quiere saber nada del federalismo, no quiere saber nada de estados y municipios y él en su lógica, él sí cree que es alguien que tiene la verdad absoluta y que él desde Palacio Nacional puede estar gobernando este país de 126 millones de mexicanos sin darles la oportunidad de desarrollo a cada uno de ellos. Finalmente, muchas gracias, senador, muchas gracias, Sergio. Finalmente, tenemos a Rita Cerón, quien nos pregunta, dice, ¿qué senadores del PAN acudirán a la reunión con la presidenta de la CNDH, que se realizará en unas horas, y por qué a puerta cerrada?
Gracias, saludos, gracias Rita por la pregunta. Hasta el momento, bueno, el acuerdo fue que asistieran las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, entonces se encuentran hasta este momento confirmadas, por supuesto, la presidenta y solicitante de esta reunión, la senadora Kenia López Rabadán, y también como integrante la senadora Gina Cruz Blackledge de Baja California. Son hasta este momento las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que estarían integrando, y bueno, finalmente fue parte del acuerdo en este caso que se informara directamente a las y los senadores de la Comisión de Derechos Humanos y que, bueno, esta plática también por ello fuera a puertas cerradas. Sin embargo, eso no significa que lo que ahí se dialogue no será, por supuesto, posteriormente expuesto, sobre todo por parte de Acción Nacional, que fue la propia senadora Kenia, repito, la solicitante a nombre del grupo y como principal interesada como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, aprovecho para reiterarles que al finalizar dicha reunión, presencialmente la senadora López Rabadán atenderá las preguntas que ustedes pudieran tener. No tenemos más preguntas registradas. Vi que se conectaron 2 o 3 compañeros al finalizar. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, daríamos por finalizada la conferencia de prensa. Senadora Rosales, muchas gracias. Vicecoordinador Erandi Bermúdez, muchas gracias por acompañarnos. Les estaremos enviando los materiales y convocándolos para nuestra conferencia de prensa el día de mañana. Gracias. Muy buen día. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego.